Listo. Bueno, en primer lugar, una bienvenida a todos. Es un placer de nuevo introducir hoy día a Carlos Tipán a la conferencia intitulada Algunos comentarios sobre la clínica de la neurosis y la virtualidad. Carlos Tipán es miembro fundador del grupo psicoanalítico La Letra, psicólogo clínico de la PUCE, tiene 14 años de docencia universitaria y actualmente es candidato a PhD en Psicología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y presenta una maestría en Educación en la UTPL y además de eso 24 años de experiencia en consulta privada. Igual antes de empezar, les recordamos, como ya los 2 días anteriores, que si quieren decir un comentario o hacer una pregunta, pueden escribir al chat de Zoom o pueden poner el icono de levantar mano para cuando una vez acabe Carlos de hablar, dialogue con él. Y ahora sí, sin más, le cedemos la palabra a Carlos Tipán. De nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, vaya, al oír 24 años de trabajo clínico ya me siento viejo. Bueno, antes que todo, buenas tardes con todos. Agradezco mucho la invitación al grupo Arupo, ¿sí? Me parece muy productivo, muy refrescante que ustedes puedan armar estos sitios que más que una conferencia, espero que sea un lugar de discusión, ¿sí? Eh, yo propuse el tema, como algunos comentarios sobre la clínica de la neurosis y la virtualidad. Un poco a ratos pienso que quizás podría hablar de algunas otras cosas, ¿sí? Pero bueno, trataré de hablar algo de la neurosis y trataré de hablar de algo de la virtualidad y cómo se entrelaza o cómo está ahora, ¿no? Yo me interrogo si la distinción es suficiente y si aunque no sean antagónicos, hay puntos de la clínica que pueden exceder al espacio virtual o presencial, que puedo comentar sobre la clínica de la neurosis, por decirlo así. Ahora, lo que yo les traigo viene un poco yo pensaba, ¿no? Y me preguntaba justamente de dónde traigo las cosas. Y decía hace un momento, así entre bromas, que yo traigo las cosas de mi hígado. Y claro, tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Del que ya les hablaré. Tiene que ver mucho con la cuestión del cuerpo, metafóricamente hablando. Quiero decir que yo iba a hablar de lo que he leído, pero sobre todo de lo que yo escucho, ¿sí? En pacientes en los últimos años. Y de ahí puedo sumar dos más. La una es un poco la experiencia que estoy teniendo en una investigación bien lacaniana sobre, digamos, lo sencillo de las experiencias subjetivas de, de adolescentes, de jóvenes, ¿sí? Amorosas, esas experiencias amorosas en lo virtual. Y evidentemente hablo y es lo que primero que se me vino, es la primera expresión de mi hígado, de donde voy a hablar es de mi experiencia también como analista. ¿Sí? Es decir, ahí desde el diván. ¿Sí? Porque más allá de la teoría, y sabemos, ¿sí? Que la teoría toma cuerpo principalmente desde la palabra del sujeto, desde esa palabra, desde la clínica, donde un sujeto habla y bueno, puede decir, vaya, tanta lectura y al fin entiendo, por decirlo así, ¿no? Eso me resuena desde hace mucho, desde que yo era estudiante y venía, y claro, me acuerdo que una definición ahí no sé si la parafraseo bien, de Andrade me decía, a quien admiro mucho, me decía algo así como que, claro, del inconsciente hay que hablar, pero en la experiencia singular de cada uno. Hablo del cuerpo y hablo de la virtualidad también por el hecho de que es lo que estos tiempos me tiene atento por esta investigación que estoy haciendo. Entonces, algo de eso también podré decir, ¿no? Quizás empiezo
diciendo algo que es interesante y que lo retomaré a posteriori, porque en todas estas investigaciones que lo hago también con personas, ¿eh? Eh, se habla mucho de lo amoroso, de las redes sociales, eh, y todo estos embrollos que aparecen a través de las redes sociales, pero que siempre termina, aún pasando en situaciones aparentemente eróticas a través de las redes sociales, creo que se le dicen sexting, etcétera, llegan siempre a decir, cuando ya tienen una cita, con una cita ya en presencial, vamos a decirlo así, dicen, ahora sí la voy a conocer, ahora sí lo voy a conocer, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención eso, ¿no? Porque es un problema sufriente, no es porque la pantalla sea buena o mala. Es un problema que contingentemente a veces puede ser sufriente. En fin, a ver, de la neurosis voy a subrayar algo ya para entrar un poco en tema. Como les decía, la teoría está dada, pero esta toma cuerpo en la palabra de cada sujeto en la clínica. Digamos, hay un par de ideas lacanianas sobre el sujeto que un poco me parece y me resuena que no hay que olvidar. Esa de que un significante representa a un sujeto ante otro significante. ¿Por qué? Porque conlleva la marca de nuestra tachadura efectuadas por la castración y que nos inicia en ese rechazo eterno de nuestra parte en ser. Ese rechazo de aquello que sincrónicamente al mismo tiempo necesitamos, es indispensable. Al menos en la neurosis, por ahí vamos. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo lo soportamos? Pues básicamente con nuestro fantasma. No voy a extenderme mucho en esto, ¿eh? La otra definición, que es un poco reduccionista, pero rigurosa, ya la daña a la primera, es esta que me recuerda Bernard Van der Metz, en un texto que él tiene sobre la psicosis, las lógicas de la psicosis. Es así, que el sujeto es el efecto del lenguaje en el cuerpo, ¿sí? Es decir, esa palabra que entra en la carne de un sujeto, o el espacio donde esa carne entra, para decirlo mejor. Entonces, hoy, ¿qué podríamos decir? En lo que la palabra, la clínica hace cuerpo, hace eco. Yo estoy constatando lo que de cierto mucho de la existencia de un sujeto tiene un resquicio para el goce. Saber del goce probablemente es una de las, saber que hay algo más que se busca sin que sea consciente, es una de las cosas que me ancló a la cuestión psicológica. Entonces, recordar un poco a mi hermano y preguntarnos en aquello que ya dijo hace un buen rato, en El hombre sin gravedad, me parece, que habríamos pasado de una represión del deseo inconsciente a un desenfreno, a una exhibición de goce, provocando de que aquello que habría regulado, es decir, el padre, hoy si no olvidado, al menos pareciera estar estropeado. En todo el sentido, ahí no me voy a extender tampoco, de que sabemos que el padre es una función, y como Lacan lo retoma en el seminario 17, ya no lo nombra así, lo nombra como el operador estructural en algunos párrafos. Y eso me parece bastante interesante, ¿sí? Porque es un poco, hace mucho, resuena mucho esa insistencia de justamente de que esto sea falocentrista o que el padre, el hombre. Siempre yo digo cuando aparecen esos ríos machistas, feministas, de que los problemas son del hombre y de la mujer, no de uno, de otro, ¿sí? Y que finalmente lo que hace el padre es eso, es una función, es una representación, está más allá del padre. Aunque por supuesto también es necesario. Para recordar un poquito la cuestión de la neurosis, así diré algo un poco más desde Lacan, porque ya desde Freud sabemos, ¿no? Estas divisiones que hace en principio entre las neurosis actuales y las neurosis de defensa,
pues entre las actuales con las de transferencia, todo ese recorrido, que la neurosis en sí está determinada por la castración, es decir, por la pérdida del objeto en que uno idealiza como aquel que sería totalmente satisfactorio, un objeto total. Una castración está finalmente desde Lacan determinada, pero ya se lo lee en Freud, por el lenguaje, en lo que él mismo llama los tiempos lógicos que le digo. Un tiempo lógico donde se abrocha esto en un sentido estructural. Lo que va llamando la atención es que justamente Lacan en el mito individual del neurótico afirma que, porque podríamos preguntarnos entonces, ¿qué sería entre comillas lo diferente entre lo entre comillas normal y la neurosis? Entonces ahí él afirma que lo neurotizante, ¿sí? Que yo lo pondría más en términos de lo sufriente, ¿sí? De ese sufrimiento que rebasa un poco lo que el sujeto puede responder. Lo que sería lo neurotizante sería esa discordancia, en principio él piensa, entre el padre real y su función, pero también apunta que esta es una contingencia inevitable, ¿sí? Porque lo que importa es esa realidad psíquica. Mi hermano lo recoge y dice que en relación a eso, a lo que se refiere es una historización en la constitución de la neurosis, donde hay un rechazo a esa pérdida de objeto, que ya no es tanto se centra en el padre, sino, digámoslo así, en ese drama que pareciera cada uno lo vive de forma como un drama exclusivo, ¿sí? Del sujeto. Entonces, ¿por qué apunto eso y por qué traigo a colación esto? Porque en la actualidad me parece que hay mucho aval, están muy avalados aquello que define del uno y el otro, del goce de cada sujeto, ¿sí? Efecto de un discurso capitalista, sí, ojalá quede un poco de tiempo quizás para decir algo del discurso capitalista, ¿sí? Que es una forma, no es exactamente un discurso, es casi un contradiscurso, ¿sí? Pero que da cuenta de los efectos que también tiene la neurosis en la actualidad y que nosotros, al menos yo escucho muy frecuente en la clínica, que al menos la demanda, porque eso está versado justamente como casi como el sufrimiento normatizado de cada uno en lo social, es que un sujeto haya pasado por un abuso sexual, o que la madre haya sido violenta, o que un padre sea ausente, ¿sí? O que simplemente el padre no sea el padre, ¿sí? Y de eso, un montón de ejemplos. Quizás retomo uno pequeño cuando dirigí una tesis sobre Juan, no me acuerdo si es Juan Francisco o Juan Carlos Hermosa. ¿Se acuerdan? El chico que mataba a taxistas y homosexuales, ¿sí? En eso recuerdo, en ese trabajo, en la biografía que se pudo recabar, en las, bueno, más que biografías documentales, era interesante ver cómo este chico en plena adolescencia, él tenía un padrastro. Entonces, en un momento determinado, así por lo menos lo cuentan, él le pregunta al padrastro, ¿sí? A que le llamaba papá, le pregunta si era su padre, y él le dice que no, ¿sí? No sé si eso le llegó a local, le desabrochó la perversión, la psicosis, yo qué sé, ¿sí? Pero era interesante, es interesante cómo a ratos se piensa que lo orgánico tiene que ver con la afiliación, ¿sí? Entonces, bueno, acentúo estas cuestiones porque también en la clínica escucho muchísimo, incluido los psicólogos, que a ratos estamos muy atentos a ver cuál es aquel trauma que viene a explicar y a culpar a un otro de lo que le pasa, ¿sí? Tratando de ubicar que esa castración, que es una castración que es de parte de la cultura,
presentar una demanda de reparación. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vemos en las depresiones neuróticas, por ejemplo. ¿Sí? Esas depresiones que lo que hacen no es otra cosa que la búsqueda es un llamado a que alguien venga a un otro, que venga a reparar aquello que fue estropeado. Entonces esto se convierte en un libreto, por decirlo así, un guión que se repite y se repite, y sabemos que de la repetición es una cuestión paradójica porque lo que se repite es el fracaso original. En la intención de volver a ser el objeto perdido, pero al mismo tiempo, si se acerca mucho el objeto, expulsa. Entonces, diría ser que en cierto sentido la neurosis es un rechazo a la castración. No se quiere renunciar al objeto y no se quiere renunciar a no ser castrado. Es cierto, y parece olvidado, como les decía, que la clínica hoy en día, una clínica donde, bueno, los que participamos de la enseñanza de Lacan, podemos recordar que hablamos ahí de estructuras de lenguaje, ¿sí? Y ahí con más fundamentos, esto da más fundamentos para ubicar que los síntomas y los sufrimientos del sujeto no podrían corresponder a tal o cual estructura. Por eso creo que ya se ha hablado bastante, ¿no? Si tiene una alucinación, vaya a la psicosis, etcétera, como se hace en muchos lugares, ¿no? Entonces, eso no corresponde por ética, porque me parece que lo que más enseña Iván, y que me parece que algo que es bien importante para una formación de psicoanálisis, es justamente la cuestión de la ética, ¿sí? Y la ética del psicoanálisis es la ética de lo real, ¿sí? Entonces, me parece inusitado que, como les decía, hoy en la clínica, en muchos casos, no en todos, se olvide que la clínica se basa en la transferencia, en el bien decir, en dirigir la cura y no al sujeto, como Lacan lo llama en la división de la cura y los principios del poder, donde ahí mismo señala que la transferencia es un poder para no usar, ¿sí? Y que se trata de buscar un trauma sexual infantil, ¿sí? Cuyo matiz explicaría los desencuentros del sujeto en su existencia, convirtiendo la clínica en una investigación, al sujeto en un objeto de estudio y a la cura en la devalación del maldito profanador. ¿Sí? Entonces, sí, eso no quiere decir que no haya abusadores, que no se me malentienda, ¿sí? Pero un trauma se viene a sentar un evento que el cual el sujeto no puede responder, se siente en una historia significante con el sujeto. El trauma, así como decía acá, en última instancia, es el lenguaje, ¿sí? Y esto recuerdo ahí también para poder decir algo más de esto que nos atañe en la clínica y a los que hacemos algo o escuchamos algo del sufrimiento de los pacientes. También se acentúa, y recuerdo, creo que es pertinente, espero que mis recuerdos sean pertinentes, alguna vez en una reunión, en una de clínica, ahí en la católica, que justamente nos trajeron, que atiende ahí a personas también, a una persona muy decente, etcétera, pero era una persona del lado de la jurisprudencia. Y llamó mucho la atención, llamó muchísimo la atención, que dándonos un poco lineamientos en estas nuevas perspectivas y en el peso que ejerce lo judicial en la práctica clínica, ¿sí? Creo que hay que estar atento para ver hasta dónde y hasta dónde no, ¿sí? Nos decía, ¿sí? Claro, pues protestamos mucho y se recompuso el asunto, que a los pacientes hay que tomarlos o como bien como víctimas o bien como agresores, ¿sí? Entonces, a mí eso me pareció inusitado, o sea, realmente
sacado así de un cuento rico, yo no sé. Y claro, yo le dije para empezar en ese diálogo, porque esa persona trabaja desde la jurisprudencia y ahí el sujeto no es el sujeto del psicoanálisis. Le dije que de todas maneras que no, que se trabaja es con sujetos, no con víctimas y agresores, ¿no? Pero señalo eso porque a ratos pareciera que eso hace peso en la clínica, ¿sí? Y atravesado o articulado con lo que dije, aquello del drama que se responde frente a la castración, que armamos fantasmáticamente frente a la castración, caramba, a ratos pareciera que hay licencia, pareciera que hay no sé, que se avaliza, que se da valor justamente a eso, ¿no? Y no querrá decir que, por supuesto, en lo social encontramos, como supongo ya deben haber hablado, ¿sí? Eh, si no perversiones, ¿sí? Mucha gente con rasgos de perversión, o más que rasgos de perversión, porque eso es de estructura, ¿sí? Personas que realmente lleven al acto. Hay muchas formas de perversión, ¿no es cierto? Y sabemos que eso está implicado en la neurosis. Es la perversión ordinaria, como diría Lebrón. Pero no solamente, y para parafrasear un poco a Merman, no solamente va por ese lado, por el debilitamiento del nombre del Padre, de esa referencia tercera que necesitamos para transitar y que, claro, digamos así, nos funda, sobre todo a los que creemos ser neuróticos, ¿sí? A falta de representantes de la ley, a ratos la perversión en este mundo que está un poquito loco también puede ser efecto, como Merman lo dice, de una forma de defenderse de la locura, ¿sí? De la psicosis. En fin, en todo caso, es un poco para decir algo de la neurosis. Ya Freud, para terminar esto de la neurosis, y de ahí entrar un poco a hablar del cuerpo, había dicho que la neurosis es el negativo de la perversión, si se acuerdan. Y hoy en la vida social nosotros vemos que la ley pareciera a ratos estar en manos de cada uno. Es cierto, a ratos por suerte hay cuestiones de debate. Tenemos casos últimos, ¿no es cierto?, sobre el policía que mató a ese joven. Claro, por supuesto, si no lo mataba, igual también hubiese habido reclamo, ¿sí? Entonces es muy interesante, ¿no? Cómo a veces hay empujes de ciertos grupos, ¿sí? Que ponen en tapete cosas que no están cercadas o no están atravesadas por una ley que sí, aunque se entra en debate a ratos, es como si la ley no fuese realmente algo que nos venga a poder regularizar la vida en la cultura. Entonces se está cerca la perversión, ¿sí? Por eso, como les digo, se constata que actualmente hay grupos que quieren judicializar todo, ¿sí? Porque ahí vemos la pregunta del neurótico, ahora sería, ¿cuál es la ley que representa? ¿Sí? ¿Cuál es la ley que representa? ¿Cuál es ese padre que viene a un poco a poner, a regular? Ya sabemos por el discurso capitalista, ¿sí? Que finalmente estamos en un tiempo donde la lógica es la lógica de la mercancía, ¿sí? Es la lógica ya no tanto de la base del trabajo que produce un goce, sino es esa lógica donde el objeto ya no es el objeto A, sino el objeto de consumo. ¿Será eso que promete un goce, que el goce individual de cada sujeto pueda llevarse a cabo? En todo caso, para ya ir un poco al tema, porque ya me amarré cuando propuse algo de la virtualidad, y bueno, también es algo que me encanta, ¿eh? ¿Sí? Sobre todo porque hemos pasado, y digo hemos porque mm, tenemos grupos ya
entre comillas, supervisión, que no me gusta ese nombre, porque no hay una supervisión, sino en ese diálogo que tenemos entre colegas en el Centro de Psicología Aplicada, donde un poquito nos escuchamos el trabajo clínico, nos atravesó la pandemia, ¿sí? Y en ese atravesamiento de la pandemia, claro, hubo que trabajar desde las pantallas, ¿sí? Incluso se llegó a trabajar desde mensajes. Bueno, ahí yo protesté, ¿sí? Pero se da eso y claro, eso presenta nuevas formas de trabajo, presenta nuevas interrogaciones y me parece, en principio, yo estaba ahí medio un poquito incómodo con esto. Adelantando un poco, podría decir que en principio me incomodaba un poco y puedo decir que ahora me parece que no reemplaza del todo a ese encuentro con el cuerpo del otro en una situación de trabajo, de clínica. Pero sí puedo decir que en lo que se trabaja con nosotros, en lo que se escucha a otros analistas, sí hay una forma, sí hay un resquicio para poder trabajar la clínica desde lo virtual. Yo siempre voy a preferir lo presencial, ¿sí? Porque me parece que esa resonancia del cuerpo, los gestos, etcétera, esa resonancia del decir en un cuerpo, todo eso no es exactamente igual, ¿sí? Entonces, de cara al primer punto, de tratar sobre la presencia y sobre el cuerpo, que se pone en juego en el espacio virtual, en el trabajo clínico. La presencia, ahora la presencia, ¿sí? Aquí el escuchando se traduce incluso antes de la palabra, ¿sí? Que llega un paciente, ¿no es cierto? Por los cuerpos que se ponen en juego, no solamente el cuerpo del paciente, es el cuerpo del analista y el cuerpo del analizante. Esto se convierte en una presencia disjunta, donde el cuerpo, ese pasajero clandestino, ¿sí? Es indispensable, justamente porque el sujeto es sujeto en tanto efecto y no causa de lenguaje en el cuerpo. Me parece, sí, que a veces parece obviarse, pero es imprescindible esta idea, pero es imprescindible situar y comprender cómo en la singularidad de cada sujeto se juega el cuerpo en la consulta tras la pantalla, ¿sí? ¿Por qué? De hecho, hay lecturas y experiencias clínicas que a veces pareciera que sostienen cierta confusión. Y la pandemia, todo esto que nos moviliza hasta hoy día, ¿sí? El encuentro con ese real del COVID, ¿ah? Exigió, nos llevó a tener nuevas maneras de atención a través de lo virtual, en ese sujeto de palabra sufriente, cuyo trabajo implica una práctica de la palabra, pero es una práctica en un cuerpo que habla y que se sitúa como una sustancia gozante, como lo planteó Lacan, ¿sí? En los últimos, digamos, en seminarios ya últimos de Lacan. Es decir, un cuerpo inevitablemente anudado en las tres dimensiones, en el real, en el simbólico y en el imaginario. Y ese es el punto, que pareciera que a ratos nosotros respondemos al cuerpo que cada uno cree vivir, que es el cuerpo imaginario, y que no es desechable, ni malo, ni bueno. Eso es, pero sí, a veces obvia justamente el agujeramiento del sujeto, ¿sí? Pero vamos un poco más atrás, porque ya al hablar de cuerpo, tenemos que hablar también de pulsión, ¿cierto? Freud lo vincula el cuerpo con la pulsión. Para Freud eso es indivisible, situando en el propio concepto de la pulsión, situando ya la idea de que la pulsión es la resonancia del que reside en un cuerpo, distinguiéndole del organismo, ¿sí? Efecto de la cultura y del lenguaje. Y también da
cuenta de que hay un recorrido que se nutre del narcisismo, que toma al sujeto como objeto de la pulsión sexual para finalmente articularlo con la esencia cuerpo que trabaja en ello y en ello. ¿Sí? Así es una manera demasiado resumida, un poco de lo que algo he podido tomar de Freud. ¿Sí? Ya en Lacan podemos encontrar la noción, en un principio, del cuerpo imaginario. Entonces, ese cuerpo imaginario es aquel que creemos vivir y que parte de una imagen de un cuerpo unificado, eso lo sabemos en el exterior del espejo, y que es correlativo al origen de su yo, de moi, efecto de la referencia del estadio del espejo, donde un real del cuerpo se sostiene en la imagen y el reconocimiento que le devuelve el otro. Una imagen de cuerpo que se anticipa como un amo, ¿sí? Aunque su función sea paradigmáticamente imaginaria, ¿sí? Un amo, y es tanto así que vayan a ver cómo le paran bola todo el mundo a, a las fotos que uno pone en el Facebook. Uno cree que ahí ese es el que uno es, ¿sí? Pero eso no es suficiente. Una imagen no se queda estática, una foto no se queda ahí estática, ¿sí? En la elaboración que Lacan habla, una imagen del cuerpo, ¿sí? Esta imagen del cuerpo indica que este cuerpo está anudado por el simbólico, ¿sí? Y los que están separados es un anudamiento que funge con este simbólico como un lugar de descripción simbólica, donde los significantes primordiales, que son cincelados, que son trazados por esos gran otros, por esos otros parentales, lo anteceden. Eso, como sabemos, es la alienación en esas palabras que lo agujerean al sujeto, ¿sí? Que lo castran y que efectúa un vacío estructurante en ese cuerpo. Y ese vacío estructurante, efecto justamente de lo simbólico en ese cuerpo, remite al cuerpo real y a un cuerpo de voz. Cuerpo real, en tanto, ni el simbólico ni el imaginario pueden contenerlo todo. Y justamente lo que se escapa es lo real, ¿sí? Por eso, en seminarios posteriores, últimos de Lacan, él habla justamente de un cuerpo como un objeto A, ¿sí? Como el objeto. Entonces, lo que se escapa viene a ser lo real. Entonces, hay una pérdida del goce por el lenguaje y lo que hace es girar en torno a ese agujero que viene a ser como el efecto de la castración en el sujeto. El cuerpo real que parte entonces de la falta de la imagen del cuerpo, impidiendo que se encarne aquello que podría venir a totalizarlo y que da cuenta justamente de que no hay relación sexual, ¿sí? No hay ese uno unificador. Y esto de la no relación sexual me parece que también es continuamente, hay un rechazo en la actualidad. Yo creo que toda la vida, ¿no? Siempre, en tanto neurótico, siempre hay un rechazo. Pero ahora quizás sea más, ¿cómo decirlo? Más publicitado, ¿sí? Más publicitado, ¿no es cierto? En esas búsquedas de igualdades. Y cuando cuando me preguntan a mí, si, ¿por qué yo no yo, mi lectura, mi constatación, etcétera, me parece terrible eso de la igualdad? Es porque si yo digo, bueno, se es igual aquí, ¿sí? Es la pregunta. No encuentro mucha respuesta en eso, ¿sí? Puedo hacer entretejidos, pero hoy no. Sigo con lo virtual, ¿sí? Y con el cuerpo. En lo virtual hay que recabar que aquello que da cuenta de que el sujeto que dice en su cuerpo, ese cuerpo que es mortificado, que es significante, pulsional, especular, sería un cuerpo que no sería, o sería impropio categorizarlo, reducirlo a un organismo, o a un cuerpo imaginario,
aunque éste dé cierta consistencia. Hay un cuerpo tras la pantalla, ¿sí? Hay un cuerpo tras la pantalla, pero hay que ubicar que ese cuerpo, ¿sí? No solamente la imagen, que a manera de otra forma de espejo nos devuelve la pantalla, sino que hay un cuerpo como el que yo ahorita puedo decir, que estoy sentado en una silla, que sería bueno que esté un poquito más alta, no sé, que tengo frío. Hay una vivencia de ese otro cuerpo, ¿sí? Hay una vivencia de ese otro cuerpo, de ese cuerpo, pero es decir, de un cuerpo que es agujereado, eludido, ¿sí? Pero por supuesto, ahí tendríamos que pensar si eso también no pasa en el encuentro presencial. La pregunta viene a ser la pregunta sobre la realidad. Al dirigirnos a un otro, sabemos que nos dirigimos a un gran otro. Y la pregunta ¿es que acaso podríamos acceder al real de la presencia de los cuerpos? ¿No estaríamos siempre marcados cada relación por algo del ilusorio? Eso, que digo así, que parece tan sencillo, un poco desbancó cualquier prejuicio que yo habría hecho en la cuestión de esa investigación que les comenté al principio. Porque sí, se da en redes sociales una cuestión que superficialmente podríamos decir es muy del lado imaginario y bla, bla, bla. ¿Sí? Pero la ficción o lo ilusorio, para decirlo más sencillito, en lo amoroso, para dar un poquito más de prestancia a lo que quiero decir. ¿Acaso no sucede también con el cuerpo real, con el encuentro de sus cuerpos? Es decir, el campo de esta realidad virtual, que pretende imitar los efectos perceptivos de la realidad efectiva en lo digital, no remite a una realidad psíquica cuando ya Freud indicaba que las fantasías poseen dicha realidad psíquica. La noción de realidad, por supuesto, es compleja, ¿sí? Van der Mesch justamente puntualiza, ¿sí? Vinculándolo con el cuerpo tras ubicar al sujeto como efecto del lenguaje, como les decía antes. Y nos recuerda que ese sujeto no se encuentra en el cuerpo pensado, ni en el cuerpo, ni en el lenguaje pensado. Y eso es un punto de partida del psicoanálisis, ¿sí? Porque es lo que siempre digo, si alguien supiese lo que dice, si alguien supiera lo que es y lo que quiere, los psicólogos estarían muy chidos, en pocas palabras, ¿sí? Dice que es un doble exilio del sujeto en existencia, que produce una represión originaria y un fantasma fundamental que nos permite acceder a la realidad. Pero esta realidad no sería otra cosa que una interpretación singular del real. Esa frase a mí me dejó muy marcado, ¿sí? Entonces es una realidad que tendría una estructura de ficción que está allí, entendida en la pantalla del fantasma. Esta es una idea que puede un poquito, por lo menos, hay una intención de esclarecer esa posición entre realidad virtual y entre realidad y entre esa otra realidad, o la realidad entre comillas, efectiva entre comillas. ¿Por qué? ¿Por qué la entre comillas? Porque no hay realidad que no sea subjetiva. Ese es el drama también del neurótico, ¿sí? El rechazo a eso. Por supuesto, hay diferencias con la pantalla digital, ¿sí? En la parte clínica es interesante porque me acuerdo que hace unos meses cuando estaba trabajando eh, le escuché un video a Gabriel Lombard, que salen aquí no leído y me respeto mucho. Y decía justamente que eh, contrariamente un poco a ese ímpetu nostálgico que yo puedo tener del trabajo de los cuerpos, él decía que sí se puede hacer un análisis en forma virtual, ¿sí? Que yo lo seguiré discutiendo, ¿sí? Quizás por el hígado mismo. Es decir, él ponía como un ejemplo que al apagar la cámara se podía acceder a una situación similar a la realidad, ¿sí? En esa ilusión de la mirada, escuchaba también
a un colega muy, que admiro mucho, que decía que en un neurótico, en un caso que él trabajaba, que tenía ciertos rasgos paranoides, o fuera paranoico, yo qué sé, el apagar la cámara, lo que él hacía al apagar la cámara, significaba algo, lo que lo tranquilizaba y le permitía hablar, ¿sí? Es decir, prestar ahí la mirada. Es decir, yo pienso que la atención virtual, ya en particular, no es sin la resonancia de ese cuerpo, pero sí creo que hay analistas que me enseñan, y aunque yo sea medio terco en mi posición, creo que hay situaciones analíticas que en este tipo de sesiones seriamente hay que tomarlas en cuenta, pero no por eso caer en esa mundana novedad que a ratos acomoda a unos y a otros, ¿sí? Y a otros. Y no solo es la cuestión del cuerpo, a discutir en todos estos temas, ¿no? Porque ahí, sí, recordaremos lo que siempre decimos, pero que no deja de ser importante. Cada uno, cada uno, ¿sí? Porque hay situaciones, ¿sí? Donde se pondrán en juego otras cosas. La cuestión del pago, la cuestión de la cuestión de la privacidad, por ejemplo. Una serie de cosas que justamente en estos grupos, donde les decía que trabajo ahí, estos colegas que trabajamos con situaciones clínicas, discutimos frecuentemente, ¿sí? Y que me parece ha traído preguntas muy interesantes, ¿sí? Preguntas que, bueno, algo se puede ahí ir hilando. La cuestión, como digo, la cuestión del pago, la cuestión de la privacidad, el trabajo con niños, ¿sí? Que a mí en particular se me hace un poco oscuro porque no sé por qué yo no trabajo mucho con niños, ¿no? Pero yo admiro a las personas que trabajan con niños y más en esta virtualidad. Me parece una cuestión sumamente complicada, sumamente compleja, ¿sí? Entonces el cuerpo, para retomar un poco de cuerpo, vale apuntar que la presencia, entonces, se demuestra en la palabra más allá de lo dicho, ¿sí? En lo que se dice, como precisa Lacan en L'Étude, que permanece olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Entonces, no hay palabra para mí, no hay palabras sin cuerpo, ¿sí? En lo virtual está la palabra. La clínica, entonces, sí no habría, mejor dicho, que sustraerse a esa solamente a esa imagen que aparece en función de articular algo de lo dicho con la presencia aún tras la pantalla o reflejada en eso, ¿sí? Nos conlleva entonces, a menos algo de lo que les estoy trayendo justamente, ¿sí? La pregunta justamente de la neurosis, las preguntas de la neurosis, un poco retomando lo que trabajaban en principio, ¿sí? Apunta un poco a eso y que también se ve a ratos justamente en las pantallas, que sea esa fantasía del neurótico, de que hay un gozo individual, ¿sí? De una sociedad donde no rige una ley. Uno de los efectos del discurso capitalista justamente es que, bueno, espero que nadie sea barcelonista, pero para usar una frase coloquial, ¿sí? Ganar a lo Barcelona, porque dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, gana el fuerte, ¿sí? Gana el mercado. Y esto es un síntoma de lo que somos, ¿sí? Están cuestiones, por suerte, en debate, ¿eh? Entonces, por lo menos hay algo ahí que todavía está en discusión y temas actuales que nosotros podemos escuchar, como por ejemplo esto del aborto, ¿sí? Que es una cuestión que, bueno, me parece que es necesario justamente debatir, porque evidentemente la neurosis, sabemos que hay algo ahí, ¿sí?
de la perversión, ¿cierto? ¿Sí? Como rasgos, como perversión ordinaria. La pregunta, ¿sí? ¿Será si es una perversión masiva? La conciencia moral, ¿sí? Hay que tenerla. Por eso recuerdo alguna vez que en un grupo de estudio, un trabajo, ahí recordábamos que justamente mi hermana hablaba que alguien para su formación de analista tiene que al menos reconocer, ¿sí? Aquellos elementos morales de los que parte, de los que se origina él como sujeto, ¿sí? Y claro, ya, digámoslo así, pero en la actualidad todo eso está complicado y la pregunta por el deseo pasa en la actualidad por el goce, ¿sí? En fin, no sé cómo estamos un poquito ahí en tiempo. Solamente podría apuntar un par de cosas más, ¿sí? Para ya escucharles lo que puede haber de eco en lo que digo. Que sí, me parece que trabajando un poco más esto del discurso capitalista, me parece que es una buena forma también de entender aquellas cosas, ¿sí? que pasan, ¿sí? Entender el discurso capitalista recuerda justamente que estamos sostenidos ya no en función de ideales comunes, sino a partir del mercado, el que ocupa entonces el lugar del otro. Por eso podríamos decir que este discurso capitalista es en realidad un falso discurso, porque finalmente no genera lazo social. Y eso es otra cosa que lo digo también porque pareciera constatarse eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, a lo mejor es una cuestión muy particular, pero se escucha mucho, ¿sí? Que no es algo que viene a proponer un pacto de confianza, un pacto simbólico. Más que relaciones entre sujetos, se promueve la relación del sujeto con las mercancías, digámoslo así, sin pasar por lo simbólico. Entonces, ¿qué es lo que produce este discurso capitalista? Es el sujeto del mercado, ¿sí? Ese consumidor insaciable de objetos de goce, producidos intensamente gracias también a la ciencia, porque claro, el discurso capitalista está asentado justamente en la ciencia, ¿sí? Entonces, ya como diría por ahí, Soler, homogeniza sin pasar por lo universal de los ideales de la tradición. Y además, como dice, como dice Lacan en el discurso de Milán, justamente, y no solamente hace mella sobre el lazo social, sino que construye los asuntos del amor, ¿sí? Entonces, la dinámica del discurso capitalista no solamente va a rechazar la política, el lazo social, promoviendo la relación entre individuos y mercancías, más que el vínculo entre sujetos, ¿sí? Y esto, bueno, lo digo quizás más en relación, quizás estoy ahí hablando más en relación en eco con la investigación que estoy haciendo, más que con el trabajo que se puede hacer en la clínica, pero un poco en relación a la neurosis y lo que escucho, ¿sí? Es algo que retumba. Esto no anticipa a la escucha, es al revés. Primero siempre está la palabra del sujeto, ¿sí? Pero ahí se escucha mucho que no totalmente, y dependerá de cada uno. Hay mucho de este vínculo, ¿sí? Con el mercado, más que con el otro, ¿sí? Finalmente, que se rechaza el sujeto del inconsciente, finalmente que se rechaza la castración y finalmente que se rechaza la no relación sexual, ¿sí? Entonces,
vamos, rechaza aquello que podría haber sido antes del lado de esa imposibilidad de poder tener acceso a ese goce, pero que eso era necesario, ¿sí? Es decir, que hay una sustracción de goce, ¿sí? Que relance, en principio, a esa búsqueda de una recuperación de goce, ¿sí? Entonces, no sé, eso es lo que puedo decir un poco respecto a sí, una cita respecto al discurso capitalista que todavía tengo, por supuesto, preguntas, ¿sí? Pero que da cuenta, ¿sí? Que esos sujetos de mercado comanda al sujeto del mercado y que viene el consumidor y que ese objeto A, ¿sí? Se viene a ser un objeto de consumo. Entonces, el consumidor se considera también un amo, rechazando la castración, ¿sí? Y claro, esto complica, ¿sí? Y yo no sé, yo le supongo y creo y constato y escucho que también complica un poco la cuestión de la transferencia, ¿sí? Porque, vamos, la transferencia de amor, ¿sí? Nos recuerda justamente al amoroso. Y si amar es dar lo que no se tiene, da cuenta de que lo que se entrega es la falta. Y si se rechaza la castración, el discurso capitalista rechaza también el amor, ¿sí? Entonces ahí hay una invocación, digamos así, a un goce que un poco complica. Yo no sé si es una oreja muy prejuiciada la mía, pero creo que en muchos pacientes esta cuestión amorosa está complicada, ¿sí? Me parece que que se ha balizado muchas cosas que aparecen como ideales justamente en esta fuerte oferta de tener todo. Entonces, escucho a un paciente, son muchos, pero cada uno con su historia particular, a un paciente que de pronto está ahí en una relación amorosa, en una relación abierta, vamos a decirlo así, ¿no? Pero aparentemente una relación profunda, ¿sí? Con sentimientos, ¿sí? Entonces, claro, ahí llega la cuestión de un sufrimiento que excede, porque está implicado, ¿sí? En una relación que es actual, ¿sí? Que es moderna, que permite lo que entre comillas se cree por libertad, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿sí? No soporta esa angustia porque el fulanito o la fulanita tiene de libertad de salir con el otro, ¿sí? En fin, en todo caso hay que recordar todo. Me parece que eso, entre otras preguntas, son las que van surgiendo, porque incluso de lo que digo aquí, en lo que digo, en lo que hace resonancia en mí, ¿sí? Lo que me trae es más, por supuesto, más preguntas, ¿no? ¿Sí? En una pantalla, digamos así, en unos sujetos sufrientes, que de pronto simplemente son sufrimientos distintos a los que otro era el neurótico percibía, ¿no? Donde recordemos que había esa represión por el deseo, así como lo señalé al principio, y que ahora, en cambio, a ratos es interesante que a ratos hay demanda de represión. No sé si puedo reducirlo así, me parece que no es exacto, pero lo que quiero decir es que a ratos pareciera, ¿sí? Pareciera, en algunos casos, ¿sí? Que hay pacientes que lo que están pidiendo es que alguien les diga basta, ¿sí? Y eso es muy neurótico también, ¿cierto? ¿Sí? Me parece que eso es interesante, se presta, bueno, como les dije, para, para discutir, ¿no? En fin, creo que hasta ahí voy. Se me fue más tiempo del que pensaba, la verdad. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna protesta, son bienvenidas.
Muchas gracias, Carlos. Pasamos ahora al momento del diálogo. Les invitamos a alzar su mano, ¿no es cierto?, con la función de Zoom para darles la palabra o escribir sus preguntas en el chat. Denise. Hola, hola Carlos, ¿cómo está? ¿Sí se me escucha? Sí, sí, perfectamente. Perdón, es que estoy sin audífonos y a veces creo que no se me escucha. No, yo quería preguntarle, porque bueno, con usted he compartido un espacio donde justamente hemos discutido estos temas, pero para mí, digamos, sí, no me gusta ponerlo en estos términos, pero hay una complejidad que me parece de la clínica por mediación digital, porque me parece que decirlo de manera virtual es a veces un poco no tan certero en el sentido de que la virtualidad se puede apreciar en distintos espacios, no solamente digitales, ¿no? Me parece que es un concepto complejo, por eso yo hablo de digitalidad, porque sí podemos hablar de teléfono, de videollamada, de algunas cosas. Pero bueno, más allá de la especificidad del término, aunque no, como digo, no quiero ponerlo tanto en esos términos, pero bueno, si cómo usted diría si es que es más beneficioso, menos beneficioso que el trabajo presencial. O sea, obviamente partimos de que es distinto. Y yo, una de las como respuestas que he construido para como a acercarme a eso es pues, bien pensarlo, y creo que le había dicho usted alguna vez, como una contingencia, ¿no? O sea, en tanto contingencia es una cuestión que se puede abordar, ¿no? Que en caso de que se pueda hacer el encuentro presencial, evidentemente se lo propiciaría, ¿no? Pero lo que he notado es que incluso ha habido hasta a veces como cierta resistencia de moverse a veces de ese espacio, ¿no? Como a veces ya no es una contingencia, se vuelve una opción y es como que, bueno, no, ¿por qué no nos quedamos aquí? Y a veces, o sea, no tanto, o sea, una resistencia que yo diría que a veces parte de pacientes, pero también de terapeutas, ¿no? Como, ay, es que toca salir, es que la gasolina, es que el bus, es que el taxi, es que no sé qué. Pero bueno, no sé ahí cómo usted lo ve, creo que alguna vez algo comentamos, pero claro, es algo que me parece importante porque, digamos, son cuestiones que antes de la pandemia alguien no los consideraba, ¿no? De hecho, de plano se descalificaba la posibilidad de atención por mediación digital. Ahora, dentro de la contingencia de la pandemia fue una necesidad, ¿no? Y bueno, una vez que se vuelve a salir, ya no está tanto en ese plano, pero aún sigue. Yo todavía tengo pacientes que de hecho dicen como que no, es que sí podría ir, pero no online, o sea, hagamos online. Entonces a veces yo sí me cuestiono, bueno, debería insistir, no debería insistir, qué tanta permisividad, no permisividad. Entonces, bueno, eso es algo que quería plantearle, preguntarle a usted cómo lo ve. Bueno, es una pregunta interesante. Espero no haya molestia por fumar un tabaco y digo porque, bueno, teniendo que ver con el tema, con lo que dije al principio, alguna vez leí en este curso Imposibles, creo que es, no soy miembro y no entro casi nunca por si acaso, no se pongan paranoicos, pero me llamaba la atención una pregunta sobre, una chica decía sobre dónde se puede demandar a los profesores que fuman en lo virtual. Y ahí eso me parecía, hasta ahora me parece eso una locura, definitivamente. Bueno, a la pregunta que tú haces hay muchas respuestas y será una respuesta por cada paciente. Creo, sí, creo que en la actualidad, voy a decirlo así de la manera más sencilla que se me ocurra, y esto deviene, es una enseñanza que viene de mi lugar como pensante, ¿sí? Ahí en el diván. Y que también lo hemos hablado, lo hemos discutido con Denis, con otras personas. Y hay que tomar muy seriamente ese espacio, ¿sí? Es decir, en lo presencial o en lo virtual, habrá pacientes, ¿sí?, que de pronto se acomodan. Habrá psicólogos que de pronto se acomodan. Habrá psicólogos, alguna vez escuchaba eso, que
escuché una queja una persona que era analizante de X persona que le descubre al regresar a ver al psicólogo, sí, psicólogo, que estaba chateando. Entonces, son cosas que se pueden dar. Y me parece que es sumamente importante, y por eso el pago, y por eso también otras razones, que el espacio terapéutico, analítico, el espacio que produce la transferencia, sea un espacio que se ha tomado como una prioridad para un analizante, para un paciente, ¿sí? Y a ratos no es solamente cuestión del paciente que eso no se produce. Me parece que ahí a ratos, por varias razones, ¿no? Por varias razones. Inclusive ahora, porque hay que tener hasta cuidado de que nos vayan a demandar. ¿Eh? Hay situaciones en las que uno se acomoda mucho, inclusive inconscientemente con el pago del otro. Una serie de recusaciones que pueden haber de un lado y del otro, ¿sí? Creo que la virtualidad nos presenta formas y preguntas sobre qué hacer respecto, por ejemplo, a la cuestión del pago, a la cuestión de la comodidad, a la cuestión de la privacidad, a la cuestión de poder instalar una situación, ¿sí? Creo que por eso también hay esas sesiones preliminares que son muy importantes para ir vistiendo, vamos a decir, ese lugar, ese espacio, como un lugar que simplemente, vamos a decirlo así, tiene que ser un lugar importante. Entonces, así a manera de chisme individual, me acuerdo que cuando yo me quejaba de que con esa intención de que ya no hacer tantas sesiones semanales, decía que andaba chido, entonces lo que me hicieron es subirme el precio de las sesiones. Entonces, claro, uno puede molestarse por eso, y no digo que eso se tenga que hacer, ¿sí? Solo que la otra persona me escuchaba bien, ¿sí? Me escuchaba bien. Entonces, en lo virtual, me parece que hay que poner justamente, o no olvidar, que hay un cuerpo tras la pantalla. Me parece que hay que poner atención, por ejemplo, cuando alguien apaga su cámara. Eso, en cada caso, tendrá algo significativo. Me parece, sí, que la atención en lo virtual es concebible. Pero yo, como les dije al principio, seguiré pensando, sí, que lo principal es el trabajo serio, por decirlo así, ¿sí? Por decirlo así, sea en presencia o sea en virtual. Y que eso, esa seriedad, no sea solamente para el psicólogo o psicoanalista, sino sobre todo para el paciente. Y que eso, sí, será de manera contingente, pero se tiene que establecer. Yo creo que, lo dije anteriormente, que a ratos esto puede aparecer como algo muy novelero, ¿cierto? ¿Sí? Sin tomar en cuenta justamente esas cosas como que estoy señalando, la cuestión me parece la cuestión del cuerpo. Pero hay cosas que en cambio, ¿sí? Me parece que de manera presencial son más ricas para trabajar. El hecho mismo de la mirada, de los gestos, de este cuerpo que acompaña la palabra, ¿sí? O ese cuerpo donde se produce la palabra, que me parece que son resonancias que, que me parece que en lo virtual no siempre se puede trabajar, ¿sí? Me parece que el mismo hecho de mover las patitas, ¿sí? De levantarse de la camita e ir allá, ¿sí? Es importante, ¿sí? No quiere decir que alguien no le dé importancia,
así sea para levantarse a su escritorio. Pero me parece que eso dependería un poco de los momentos en que cada paciente puede estar. Entonces, en resumen, me parece que sí, es importante darle prioridad al espacio analítico, ¿sí? Más allá de que sea virtual o presencial, en esa presencia que se hace incluso antes de la palabra, pero también ya a manera de como una opinión particular, me parece que hay ciertos elementos que no pueden ser o que no acompañan de la mejor manera, a mi parecer, a un trabajo presencial. Yo no lo cambio, en pocas palabras. Sí, hay pacientes que, por ejemplo, viven en otros lugares, qué sé yo, en otros países, en otras provincias, donde, por supuesto, hay que trabajar de manera virtual porque no hay otra forma. Y se puede hacer ahí un trabajo serio, ¿sí? Pero por supuesto eso sobre todo en pacientes que recién se recibe, a veces hay contingencias tenaces, ¿no? ¿Sí? De pronto a mí me pasó y creo que ha pasado a mucha gente que de pronto se está trabajando y pasa por detrás el hermano, la mamá, el papá. Es decir, hay que estar atentos a que haya esa privacidad, hay que estar atentos a que eso sea una cuestión seria. En fin, hay que estar atento a que ese sujeto esté fuera de casa, si quieren que lo diga así, ¿sí? Pero no puedo universalizar eso tampoco, ¿sí? Pero eso de estar fuera de casa me parece importante, es inevitable. Alguna vez escuchaba que siempre viene alguien conmigo al trabajo clínico. En eso que se constituye de nosotros. Pero caramba, me parece que salir de casa es una forma física y es una forma metafórica, ¿sí? De que aunque esté constituido por el otro, ¿sí? Que eso también me olvidé de apuntar en lo que les dije al principio, que hay una inyección, una mezcla con el otro, no es que el otro está afuera, no es que el otro es fuera de la cultura, nosotros, en nosotros habita el gran otro, ¿sí? Entonces, ese otro, por supuesto, lo traemos al trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, lo último que simplemente subrayo en lo que digo, que me parece que es importante salir de casa, ¿sí? Y encontrar un espacio propio, sin que por eso les diga que se puede hacer un lugar de trabajo. En fin, espero haber dado algunas puntaditas en la mía tu pregunta. Denis. No, yo no quiero hacer una pregunta, sino que estoy con una colega, amiga aquí, entonces ella quiere hacer una. Bueno, bienvenida. Buenas tardes con todos. Yo tenía una pregunta en referencia al pago. ¿Cómo entender o cómo abordar el tema del pago en la virtualidad? Y cómo pensar la transferencia bancaria cuando es un caso, digamos, presencial. Porque antes de la pandemia pienso que nadie pensaba hacer una transferencia bancaria cuando termine la sesión. Al menos en casos excepcionales, quizás alguien en algún momento lo pensó, pero era como pagarle en ese momento, o no se pensaba en la transferencia, y ahorita sí es algo que se lo piense, de hecho es como para la gente un poco más común pagarlo por transferencia que dar el dinero. Ya, es un tema en que puedo decir un par de cosas nomás, no lo he profundizado, pero me parece que sabemos que la cuestión del pago, entre otras cosas, ¿sí? Es el pago justamente por el deseo, es el pago por lo que el deseo se dice, la palabra, aunque no se sepa bien qué se dice, ¿sí? Pero el pago también tiene esa función primordial, que es evitar, ¿sí? Creer que está en un lugar
donde el psicólogo o el analista le está demandando y no es él el que demanda, ¿sí? Es decir, un poco sacar de escena la fantasía justamente de que el otro está ahí por demanda, ¿sí? Porque la demanda es del paciente, ¿sí? Y hay que pagar eso. La cuestión de la transferencia, de las transferencias bancarias, vaya, ese es un significante que se atravesó, ¿no? Inevitablemente, ¿no? Inevitablemente. Me parece que ahí no queda más que un poco modernizarse, actualizarse, eso es ya ahorita de manera un poco inevitable, incluso los pacientes post-COVID, es decir, muchos pacientes en la actualidad pagan a través de transferencias, aun cuando se atiende presencial. Parece que eso se convirtió en una manera de, una especie de no sé si de acomodamiento, yo qué sé. Si quieren mi opinión personal, el mismo hecho de que el sujeto meta la mano en el bolsillo, ¿sí? Y pague, ¿sí? Me parece que es algo significativo. Me parece que es algo que se efectúa en sesión por sesión, ¿sí? Y que da cuenta justamente de, de, de eso, que estoy sacando algo de mí, ¿sí? Que devino en palabras y que tengo que ponerlo en la mano del otro, ponerse en las manos del otro, ¿sí? Pero como digo, finalmente creo que ahí ya tendremos que aceptar esa cuestión de la transparencia. No creo que se desdiga lo que la importancia de la palabra, ¿sí? Para un sujeto se ponga en juego en la terapia, en el análisis, en lo que sea, ¿sí? Creo que habrá algún caso en que esa palabra transferencia pueda tener alguna otra significancia, pero creo que lo más importante es justamente, lo voy a decir en sencillo, es que ese pago sea significativo para el sujeto, ¿sí? Que venga justamente a hacer peso, lo que dije anteriormente, a dar seriedad a lo que está poniendo en juego en ese decir sufriente del sujeto, ¿sí? Y que el otro que está ahí, ¿sí? No es este otro mago que le va a responder y le va a decir aquellas pautas para que su vida pueda mejorar en 5 o 10 horas de trabajo, ¿sí? Que la demanda parte del sujeto, ¿sí? Y que entre otras cosas, así como el silencio, entre otras cosas, promueve justamente ese lugar, ¿sí? Contingente en momentos de sujeto en el analizante o en el paciente, ¿sí? Así que bueno, sí, no sé si respondí algo a tu pregunta, me parece que eso sería lo que te puedo decir. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Yo tengo, no sé, un comentario aprovechando que justo topamos este tema del pago y de las transferencias bancarias. A mí me parece que es incluso un poco interpretable. Por ejemplo, me vino a la mente el caso de un paciente que dependiendo del tema que se tope en la sesión, por ejemplo, después de la sesión hacía la transferencia bancaria, pero más bien, si era un tema un poco puntiagudo, digámosle, esperaba unos 3 días, 4 días para hacer la transferencia, como un cierto tipo de venganza hacia lo que hemos topado en ese día. Entonces, no sé si a Denis, a usted, Tipan, a la colega de Denis, le ha sucedido ese tipo de... Que era como yo lo interpretaba, como un cierto tipo de venganza hacia ese tipo de temas que se topaban en la sesión. Pero por supuesto que eso quiere decir algo, ¿sí? Habrá casos en que sea una especie de venganza, habrá otras situaciones en que la demora del pago, ¿sí? tenga algún otro significado. Eso va a depender de cada sujeto. El mismo hecho de que el sujeto, por ejemplo, no asista a la sesión. Pasa de maneras, hay 1000 ejemplos, ¿no? Los pacientes que no asisten a la sesión y que se molestan porque tienen que pagar a la sesión, si no fue anticipado al menos, ¿sí? Pacientes que justamente en esas demoras, y a veces,
pagan de anticipado, ¿sí? Todo eso, por supuesto, entra dentro de la cuestión transferencial, ¿sí? Entonces, pues me parece que es importante recabar en eso que hacen. Hay hay cosas así tan singulares, ¿no? Había una paciente que venía un día y cuando me iba a pagar se puso roja, llena de vergüenza, porque me pagó en sueldo, ¿sí? Como si el billete tuviese más peso. Eso es lo que le dije, ¿sí? Las monedas tienen más peso que el billete, tranquilo. Es el pago, ¿sí? Entonces, así esas cositas, esos detallitos, por supuesto que quieren decir algo, ¿sí? Pero no habrá otra opción que poder leerlo en cada uno. No sé si en la actualidad hay un poco más de esto, ¿no? Me parece que, no sé si sea una sugerencia, pero en la medida de lo posible es necesario en algunos casos que de pronto sepas que te paguen. También dependerá un poco cómo sea, no, los acuerdos, o si quieren llamarlo el encuadre, ¿no es cierto? O que usted viene a tratar de sesiones y me paga por anticipado o me paga ese día, ¿sí? Es una forma de darle peso, es una forma de decir, tome en serio a lo que viene a hacer usted aquí, ¿sí? Es una forma de decirle, tome en serio porque usted también viene a trabajar, ¿sí? Entonces, habrá, ¿sí?, esas contingencias donde hay algún paciente que va a depender, ¿no? Si está 5 años en sesiones o si está un mes y que de pronto se demoran y uno se pone ahí, dice, a veces te vienen así esas fantasías de, no sé, llamarle y decirle que fue en fugas, ¿sí? Pero es preferible, ¿sí?, justamente en la siguiente sesión decirle, ¿y qué pasó con el pago? ¿Sí? No manera de venga la platita, sino manera de justamente, ¿sí?, qué pasó en usted con el costo de su palabra, ¿sí? A lo mejor eso sí, así me acuerdo, creo, algo así le pregunté a un sujeto que se había demorado justamente en sus pagos, ¿sí? Entonces, a veces sí pueden ser cosas contingentes de su existencia, qué sé yo, no le pagaron el sueldo, yo qué sé. Pero usualmente no hay que dar paso mucho a las excusas, ¿no? Sí. Y eso, como les señalaba antes, finalmente, ¿sí?, finalmente, cuando a mí me subieron el costo de las sesiones y yo pretendía estar un poquito corto en plata sale, ¿sí? Cuando se toma en serio, ¿sí? Cuando se sabe que lo que se está trabajando en sí es la existencia, es mi existencia, ¿sí? Y que lo que se dice, aunque no se escuche en una sesión nada, ¿sí?, tiene valor, ¿sí? Entonces hay que darle valor a todo eso, ¿sí? En fin, es lo que puedo responder. Yo hubiera querido comentar algo ahí. Hablando del valor, y yo con María Belén es mi colega, para quienes no la conocen, pero que como no está el nombre, Hola, para que María no Belén. sea la amiga. María Belén, con María Belén habíamos hablado de este tema porque es una cuestión que nos interrogamos ambos, creo, como esta cierta degradación que sucede, al menos con el tema del valor que se asume cuando algo es virtual que cuando algo es presencial, ¿no? Como, si es virtual vale menos que presencial. Y hay una especie como de sensación hasta de me pueden estafar porque como es virtual y como me garantizo, entonces el pago por anticipado. Y a mí me parece que eso se convierte en un obstáculo, por ejemplo. Yo, de hecho, a veces tengo como cierta problematización con eso, con ciertos pacientes, porque es como que, es que, ¿sabe qué? Como no tengo plata, volvamos a virtual. Y yo digo, o sea, pero el pago es el mismo, les digo, o sea, no es una cuestión del dinero, o sea, es una cuestión de la situación que tal vez en algún momento fue. Entonces, o sea, si usted tiene un problema, o sea, no es que volvamos a virtual, no es que virtual es una degradación, es una cuestión que fue tal vez necesaria en algún momento. Pero claro, este cambio
Y pues en ese caso, más bien, o sea, si es que hay una cuestión que acordar por el pago, lo suelo ir por a ver qué sucede, explíqueme, bueno, por el momento, si usted no puede sostener, está bien, bien, hagamos un ajuste en los honorarios. Pero no me parece mucho eso de esta degradación. Y creo que a veces eso termina afectándonos a nosotros como profesionales de la salud mental, digamos, porque a veces yo alguna vez lo discutí con Mabe, ¿no? De como que surgió una pregunta de, bueno, ¿por qué algunos pacientes no se sostienen de manera virtual? Y una respuesta que escuché fue como, es que yo nunca me atendería con un psicólogo virtual. Y fue, bueno, pero tal vez ahí estamos generando una resistencia de antes. Y claro, hablo de esta como degradación, ¿no? Como si lo virtual fuera una degradación. Y creo que eso nos ha atravesado a todos, ¿no? Creo que fue la misma pandemia la que permitió un poco decir, bueno, el teletrabajo es posible, o sea, no es, o sea, tal vez eso es todo un tema porque hubo una serie de cambios en la vida, ¿no? O sea, no es que teletrabajar es igual, ¿no? No es que la teleconsulta es lo mismo, pero me parece que está como que, como, digámoslo así, que es significante, infectada de esta cuestión como degradada, como desvalorizada, y que me parece como complicado como soltarse, ¿no? Para mí ha sido es una de las razones para proponer mejor, mientras más se pueda, atención presencial, porque siento que es un obstáculo que se cuela, ¿no? Y claro, a veces retornar, por ejemplo, con Carlos compartimos en espacios del CPA, o sea, ese retorno también ha sido como complejo, ¿no? De, ya estamos presencial y volvemos a virtual, y es como que, por ejemplo, a los mismos pacientes no les ha gustado, uno me dijo algo así como, no sabe qué, mejor no hagamos, porque no, así. Entonces, bueno, ya suspendamos, pero claro, yo me quedaba pensando, ¿será por esto? ¿Será por esta sensación de degradación o será por otros temas? Claro, hay temas, no hay privacidad, etcétera, etcétera, pero sí noto que sí hay obstáculos de antemano que obstaculizan eso y que afectan el tema que estamos hablando del pago también y otros temas en general que pueden afectar a la transferencia de entrada, ¿no? Sí, 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 Denis, completamente de acuerdo. Yo les di un ejemplo al principio de mi exposición, justamente de que en lo amoroso pasa eso incluso, ¿no? Sí. Incluso hay gente que ya hasta se convierte en novios por chateo y cuando ya se van a encontrar, ¿sí? Así, de cuerpo a cuerpo, de pronto el uno o el otro se asusta y dice no, ¿sí? No, no, no es lo que yo creí, ¿sí? Hay esa idea también de la degradación, inclusive en la educación. Era un prejuicio y pueda seguir siendo un prejuicio. Cuando yo quería hacer una maestría y me decían hay una maestría virtual o una maestría presencial, evidentemente das más valor a una maestría presencial, ¿sí? Yo creo que ahí habría que ver cada modo de la maestría o del pregrado, del doctorado. Habría que ver justamente cómo lo van invirtiendo. Yo creo que tiene que ver, e insistiré, con la importancia y la seriedad con que se presenta ese espacio, que no va a subsanar, sin duda alguna, ¿sí? Pero que en todo caso es un espacio que ya en el trabajo clínico es importante, ¿sí? Entonces, dependerá de la transferencia. Por eso, eh, o sea, yo seguiré pensando que sí, no es lo mismo, pero, y caramba, que no es lo mismo para mí, ¿sí? Pero no quiere decir, ¿sí?, que la transferencia no pueda sostener el que inclusive el pago siga siendo el mismo. Hubo pacientes que en pandemia perdieron el trabajo. Esa es otra situación, ¿no? Donde ahí bueno, hay que discutirlo el uno por uno. Pero lo virtual sí está como pasado a, como que no es el verse, para usar justamente la palabra que uno de los participantes en esta investigación dijo, ¿sí? No es el verse, no es el verse y conocerse, ¿sí? Entonces, me parece que sí complica, sobre todo si no ha habido antes encuentros presenciales, ¿no? ¿Sí? Yo creo que se tendrá que en algunos casos seguir trabajando a manera de lo virtual y quizás lo único que viene un poco a poder sostener eso es que el otro sepa, ¿sí?, que no es un espacio cualquiera,
que no se dirige así nomás al viento, ¿sí? Y que las cosas que se dicen, el otro las escucha bien y las toma muy en serio. Y así como las toma muy en serio, él también tiene que tomarlas muy en serio. Cuando me han dicho, porque sí me ha sucedido, si vamos a virtual, la tarifa debe ser menos, ¿sí? Eso puede, por supuesto, puede haber una invasión de fantasías ahí en el sujeto. Y bueno, tendrá que decirlas, tendrá que hablarlas. Yo simplemente le dije no, ¿sí? Siga hablando, ¿sí? Eso a veces puede ser necesario, que se lleve alguna explicación, pero siempre una explicación, o a ratos un poco trastocar la cuestión de la demanda, ¿sí? Me parece que es importantísimo sostener ahí, ¿sí? El lugar, sostener la transferencia, que puede hacer que no se den esas contingencias que también se presentan en presencial, ¿no? ¿Sí? Es que estoy complicado con platas porque mi papá, ¿cómo se llama? Le bajaron el sueldo, pues yo qué sé, ¿no? Entonces ahí hay que prestar la oreja, porque eso también pasa en presencial. Quizás en virtual más por la degradación, que me parece que sí se da, pero también se da porque, claro, sí, al menos en el trabajo clínico, a ratos nosotros también nos creemos eso. Es cierto también que cuando apareció la cuestión de la pandemia y nos quedamos aislados, encontré, no soy muy amante de las redes sociales, ¿sí? De hecho, a ratos me parecen que hay demasiada información. Bueno, eso es otro asunto. Pero me llamó la atención que en las redes sociales hubo un montón de ofrecimientos, de ofertas de psicólogos, ¿sí? Y que de hecho ponían ahí hasta el precio, justamente sosteniendo lo que tú estás articulando, que si hay ellos un trabajo virtual, ¿sí? El costo puede ser menor, ¿ok? Pero es tarea nuestra justamente recordar que esa palabra es seria y que se debe sostener en el pago que necesita, que es el costo del deseo, que es necesario justamente para que pueda haber un trabajo, ¿sí? No creo que hay respuesta última. Hay algo, ¿no? En eso que dije hace un rato, del conocer verdaderamente, también lo han dicho así, ya con la presencia de los cuerpos, en lo amoroso, ¿sí? No sé si eso, sí, ahí hay un pasito, ¿no? Y yo solamente atisbo a decir justamente las cuestiones del cuerpo, por eso lo abordé hoy día, que no impiden el trabajo clínico, inclusive el trabajo, entre comillas, de diván. Pero me parece que el encuentro con ese otro cuerpo ayuda a sostener, ayuda a que esas resonancias del cuerpo, donde se aloja la palabra, donde parte la palabra, ¿sí? Me parece que pueden aunar a que haya un trabajo que de pronto se pueda agilizar más, sin decir el trabajo por lo virtual. En fin, eso, joven. Y no queda falta de discusión. Mandaron una pregunta por redes que dice, usted habló sobre las relaciones abiertas. ¿De qué libertad se habla en las relaciones sexoafectivas de la actualidad? Perdón, al final no te logré escuchar bien, que yo hablaba de relaciones abiertas, ¿sí? Dice, ¿de qué libertad se habla en las relaciones sexoafectivas en la actualidad? ¿De qué relaciones se habla de las abiertas en relación a las relaciones sexoafectivas en la actualidad? O sea, es un campo muy amplio, ¿no? Sí, es un campo muy amplio. Escucho que aprendí con mis pacientes, aprendí en esta investigación, que ahora hay una cantidad de espacios para encuentros sexuales amorosos, o si no solamente amorosos, ¿sí? Entonces, a nosotros, de hecho, aprendí que hay el sexting, aprendí que hay el ganado,
y inclusive en lo presencial he escuchado esto de las relaciones abiertas. ¿Cómo se llama estas relaciones en que estás con uno porque le gusta el cine y estás con otro poliamores, eso, ¿sí? Entonces, claro, es una cuestión ahí me parece, de una, entre comillas, libertad, idea que justamente deviene de lo que nos creemos. Esto es una creencia, ¿no? Una creencia tenaz que deviene justamente de este discurso capitalista, ¿sí? Pero que usualmente terminan en la insatisfacción, así como los objetos de consumo, ¿sí? Entonces, nos volvemos a datos consumidores de amor, nos volvemos mercancías sexuales o amorosas. Tendré que volver siempre a decir que va a depender un poco la pareja, pero en estas relaciones sexoafectivas o relaciones abiertas, no sé si sean tan consecuentes, ¿sí? Con la realidad psíquica de un sujeto, ¿sí? Habrá personas que sí se la pueden ver y no sé, no pasarla mal, ¿sí? De pronto pasarla bien, incluso, ¿no? No es una crítica moral o en relación a eso, ¿no? Me parece que provoca sufrimientos, sí, porque el hecho que te diriges a un otro, sabemos que es para el encuentro de un lugar, ¿sí? Al menos si hay una relación, ¿no? No si solamente es un encuentro sexual. Estamos buscando un lugar propio. Acuérdense que el sujeto del discurso justamente emite, se dirige a un otro, ¿sí? Pero ahí el mensaje está perdido, ¿sí? Entonces, me parece que siempre o frecuentemente, o al menos en los pacientes que escucho, salen complicados, ¿sí? Buscan consuelo, ¿sí? Consuelo que por supuesto no hay que responder usualmente, ¿sí? Pero es complicado porque se asume que hay una libertad en eso, ¿sí? Hay una, ¿cómo se llama esto? Hay una seguridad, ¿sí? O hay una certeza de lo que se quiere en la relación. Algunos lo sabrán, pero también me parece que la mayoría de gente no tanto, porque los sentimientos no es algo, lo digo en sencillo, los afectos no es algo que uno pueda casi con un botoncito prenderlo o apagar. Se encuentran ahí y si llegan a estar transitando en esos, mucho más en esas pasiones que devienen del amor o del odio, caramba que se complica. Y los celos, bueno, de los celos creo que eso es como para hablar en otra conferencia, porque me parece que es una de las cosas que más entran en juego en nuestra cultura, ¿sí? Me acuerdo que alguna vez, hace unos 15 años, una investigación que me parece que no la llevé tan bien, pero que tenía que ver con esta cuestión del maltrato a la mujer, etcétera. Escuchaba muchísimo, ¿sí? Que muchos de ellos eran justamente por cuestiones amorosas que estaban relacionadas con los celos. Y ahora escucho también a algún paciente que de pronto empiezan a hackear las redes sociales del otro, y eso se reduce a un infierno a un aparato, ¿sí? Se vuelve una cuestión pasional y se vuelve una cuestión angustiante, totalmente angustiante, ¿no? No hay un tercero que venga a regular ahí, está ahí involucrado en ese imaginario, ¿sí? Totalmente sumido en ese imaginario, y en los celos, y en el aparato, en el WhatsApp, que si ha visto el mensaje, no ha visto el mensaje, y muchas veces eso termina ahí retirándose, ¿no? Entonces, creo que es una forma, ¿sí? de, de responder justamente quizás a lo que se espera en la actualidad, en una libertad que, como diría algún profesor hace muchos años, no es otra cosa de poder escoger de 15 de 20. ¿Sí? Entonces, vamos, la libertad como se la presenta,
no se concibe en toda esa dimensión, porque somos sujetos de un inconsciente, ¿sí? Constituidos por un otro y relacionados con nosotros. Y en términos más morochos, ¿sí? Cuando alguien se involucra amorosamente con alguien, ¿sí? Se espera algo, ¿sí? Sí, sabemos que no es y no tiene, vamos a decirlo así, pero se adquieren ciertos encuadres amorosos, vamos a decirlo así, que muchas veces en la actualidad son rechazados, pero que implican muchas veces sufrimientos que los escucho día. Eso así como para reducir un poco la cuestión amorosa, porque hay muchísimo que se podría hablar de la cuestión del amor, más en estos tiempos que, como les señalé al principio en la exposición, está complicado porque Lacan decía, ¿no? En el discurso de Milán justamente, que el discurso capitalista deja de lado las cuestiones del amor, complica ese lazo amoroso. Yo no creo que, no sé decir que lo concluye, no sé si me atrevería a sentar eso, supongo que debo leer un poco más, pero en lo que escucho sí complica mucho, deja de lado ese lazo social, ese pacto simbólico que se sostendría en la confianza y que evidentemente se sostenía en un intervalo, ¿sí? En ese intervalo, en el intervalo amoroso, que es necesario para que, si se quiere, por supuesto, una relación amorosa pueda devenir, no sé si a bien o a mal, pero pueda devenir, ¿sí? El intervalo ahora está complicado, ¿no? Es ausencia o es presencia, y eso enloquece la cuestión amorosa, ¿sí? Además, para finalizar mi respuesta ahí, ese encuentro en lo que uno se imagina a través de las redes sociales de ese otro, o el encuentro del cuerpo del otro, es una barbaridad, ¿sí? Sobre todo en adolescentes, cómo los desdibuja, cómo los sorprende, cómo los desubica sobre todo, ¿sí? Es cierto, lo amoroso siempre va a tener algo de ilusorio, algo de ficticio, es cierto, en presencial, en virtual, en lo que sea. Pero caramba, que las redes sociales ayudan a que ese malentendido, que ya es de estructura, ¿sí? Venga a sentarse, venga a complicar un poco más las relaciones amorosas. Si es que entendí bien la pregunta, Esteban, creo que es lo que podría decir por ahora. Bueno, parece que hoy día la gente está un poco tímida. Será porque es sábado, no sabemos muy bien. Pero a mí me parece muy llamativo justamente este tema que estamos topando ahorita, Carlos, sobre el amor y cómo es que, digamos, el amor está en riesgo ante la virtualidad o la digitalidad. Porque justamente estos nuevos objetos del mercado, estos nuevos objetos tecnológicos, como se decía, estos conceptos del ganado, por ejemplo, o de las aplicaciones que hay ahora, hace que el sujeto, en vez de angustiarse porque le rompan el corazón, se angustiaría porque se queda sin internet o sin red Wi-Fi para poder entrar a este tipo de aplicaciones y buscar un sustituto a ese objeto perdido, que es más bien un sustituto instantáneo. Por ejemplo, ahora no, eso era un comentario. Yo estoy de acuerdo contigo, incluso me parece que era Gustavo de Sal que justamente decía que esto de las redes sociales es una cuestión complicada porque no solamente viene a complicar un poco el encuentro con el otro, sino que el otro es imaginado y finalmente, si la pantalla es una especie otra de espejo, caramba, lo que se busca siempre es un lugar, es decir, cuando yo encuentro que alguien me mira, ¿sí? Lo que estoy haciendo es buscar que tengo cierta identidad, que soy alguien para el otro, ¿sí? Es el mensaje invertido, ¿sí? Entonces, a ratos se convierten en situaciones muy angustiosas, ¿sí? Donde no solamente en cuestiones amorosas, pero más en lo amoroso, ¿no? El sujeto no es leído, no hay esos vistos, yo qué sé, y las personas empiezan a angustiarse muchísimo, ¿sí? Empiezan a angustiarse
Porque también el ser leído no es solamente el hecho de que al otro le importas, sino justamente porque y lo digo en sencillo, eres alguien, ¿sí? Encuentras un lugar, ¿sí? Entonces, eso sí, se me parece que se ve complicado. Eso también pasa en presencial, sí, pero ahí es angustiante porque lo único que tienes ahí son imágenes, ¿no? Y uno quiere encontrar esa imagen reflejada en el otro, ¿sí? Y eso muchas veces no se da. Entonces se encuentra sufrimientos que, caramba, me parece que en la actualidad complica mucho, mucho esos encuentros amorosos, entre comillas, en lo real, entre comillas, ¿sí? Eh, y claro, se encuentra también ahí lo que decía al principio sobre la cuestión neurótica, es decir, ahí encontramos que cada uno está en su propio patín, ¿sí? Tampoco podemos decir que si a ratos pareciera medio autista algunas personas, sobre todo jovencitos que no pueden vivir sin el celular. El problema es que sí, hay es un otro que también tiene un cuerpo real, pero del que fácilmente uno puede ocultar, ¿sí? Entonces, en la pantalla, si en la presencial, como cuando hablaba del cuerpo, lo que se elude finalmente es el agujeramiento del cuerpo, ¿sí? Me parece que hay más prestancia para que uno pueda simplemente apagar la cámara y ponerse de cualquier forma, vestirse de cualquier forma, ¿sí? Que lo deja la imaginación del otro, ¿sí? Entonces, no sé si eso sea bueno o malo, la verdad. Creo que a ratos, ¿sí? Complica. Yo no creo que las redes sociales sean malas o buenas. A mí me sirve un poco, ¿no? Sí. Me parece que sí, sirve para poder comunicarse con el otro. Pero ahí muchas veces, si hablamos de WhatsApp, por ejemplo, se está sustrayendo lo que es el tono, mucho más la mirada, ¿no? Pero ese es el otro punto también que yo digo, ¿no? Cuando yo estoy ahí, por ejemplo, en esta reunión, yo no sé quién me está viendo, yo no sé si es a quién estoy mirando, ¿sí? Porque para cada uno los palitos están en diferentes lugares, además. Así que bueno, sí, la cuestión de lo amoroso hay que trabajarlo mucho. Todavía no he acabado mi investigación, ¿eh? ¿Sí? He traído un par de puntadas nada más de eso y que, claro, da cuenta de que habría que ver también con qué noción del amor también se está trabajando, ¿sí? Porque en el propio Lacan podemos ver distintos lugares en sus diferentes seminarios donde trabaja el amor y a veces no son lo mismo. Podemos encontrar, como dije, que algún rato dice que ya las cuestiones del amor están hechas a un lado o forcluidas. En otros lados, en un principio, bueno, tan principio nos habla de dar lo que no se tiene, de dar a quien no es lo que no se tiene. Entonces, bueno, después podríamos ver en el seminario la transferencia, la cuestión del amado del amante, etcétera, ¿sí? Entonces, en la actualidad, lo único que sí puedo decir es que sí me parece que a ratos, en esa, entre comillas, libertad que se pretende tener, complica un poco lo que la palabra amorosa compromete o quisiera comprometer en el otro, ¿sí? No gratis, porque nadie da gratis, por supuesto. Ya sabemos que el amor, al menos en la cuestión amorosa, ¿sí? Entra en juego la cuestión narcisista y eso es ineludible. Aunque ahora a rato se crea que el amor es una cuestión sublime y que cura todo cual aspirina antigua. Pero no es cierto, ¿sí? El amor tiene de narcisista, el amor tiene de paranoico, porque el neurótico, por supuesto, el amoroso, el neurótico, entra la cuestión paranoica también, ¿sí? Porque estamos constituidos de ahí también. En fin, es lo que te puedo comentar un poco a lo que comentaste. Muchas gracias, Carlos. No sé si alguien tal vez tenga un comentario, una pregunta, parece que
Yo por último quisiera, ya que no veo que puedo aprovechar este momento que nadie quiere participar. Bueno, Lo es que tú que ya es comentabas, hora y 50 también, Mateo. entonces podemos también dar por terminado. No me estoy quejando, ¿eh? Por si acaso. Solamente digo. Adelante, Mateo. No, pero yo lo último que quería decir es subrayar un poco lo que tú comentabas que decías en este momento que cuando estás dando esta conferencia, esta charla, este diálogo, no sabías a quién ver y si alguien te está viendo haciendo como contacto visual. Yo lo que tal vez quería hacer un poco tu opinión es que yo recuerdo cuando inició este tratamiento virtual que hay, esta terapia virtual cuando se ajusta ante la pandemia. Yo me acuerdo que lo que a mí más me costó fue enfrentarme a que también ahora veía mi imagen. Cuando daba como que terapia a alguien o tenía un análisis con alguien más, ahora me encontraba yo también reflejado en esta computadora. Ujú, ujú. Sí, sí, eso también. Y eso, es un espejito. Entonces, caramba. Yo podría decir algo ahí. A Dale. mí, a mí me parece y por eso importante, o sea, porque no es azaroso, me parece, yo prefiero utilizar Zoom, porque tiene la opción de ocultar tu imagen. Hay otras aplicaciones que no, por ejemplo, WhatsApp, la videollamada de WhatsApp no tiene esa opción. Antes Google Meet no tenía esa opción, ya la implementaron, antes no la tenían. Entonces también creo que esas cosas no son azarosas, porque hay que hacer un cálculo también de por dónde lo hacemos, porque, claro, ver tu propia imagen es como, ay, se me fue, ¿cómo es este? El que se ahoga en la laguna por ver la imagen, se me fue el nombre. Narciso. Eso, Narciso. Narciso, o sea, es como, claro, nos va a fascinar, entonces es una distracción horrible eso. Entonces, yo también ahí siempre busco, o sea, la opción que permita quitar eso, porque, y de hecho, incluso a mí me parece pertinente sugerírselo a los pacientes, porque también ellos pueden estar ahí fascinados por la imagen. Yo, de hecho, no me di cuenta, o sea, me di cuenta que obviamente el sostenimiento de la imagen en la figura del terapeuta, del analista es importante, ¿no? Porque, claro, me acuerdo que mi analista igual me dijo, no me gustaba porque me hacía videollamado por WhatsApp, entonces era como que, bueno, ya toca por WhatsApp. Eh, una vez me dijo, pero si le molesta, porque le dije, le manifesté mi molestia. Le dije, pero si le molesta, apagamos la imagen. Pero dije, no, porque no quería perder la imagen de ella, o sea, quería perder la mía, pero no la de ella. Entonces, o sea, porque sí es importante, o sea, en detrimento de la presencia física, porque ahí sí, si era en el diván, bueno, no importa, pero era como que quedarse en una especie, y yo creo que alguna vez le dije eso a usted, Carlos, de eso de, yo no encontraba una como cuestión más, porque yo hablaba del rostro, y usted me decía, no, es que no es del rostro, es del, es el nombre, algo así me dijo, pero yo creo que no terminé de plasmar lo que me refería a la imagen, o sea, porque en esas modalidades como que, por ejemplo, que son directamente por teléfono, me parecía esa cuestión como que hasta un poco deshumanizante. No porque fuera directamente así, pero como que no poder ubicar en el otro, porque incluso, o sea, si se usa el diván en el consultorio, antes de eso vemos a la figura personificada del analista, del terapeuta. Entonces, es como que no es que se prescindir de la imagen, o sea, a veces hay esta lectura de que lo imaginario es como que algo que estorba, entonces hay que prescindirlo. Pero claro, el anudamiento es con todo, o sea, no es que es el imaginario solito, ¿no? Entonces, no es que hay que prescindirlo nomás, o sea, es claro, suspender un momento, pero, pero que también tiene su importancia, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante lo que decía Mateo, porque es una cuestión que puede obstaculizar, pero también es un sostén importante. Sí. Eh, sí. El imaginario debe entenderse justamente a partir de la imagen, ¿sí? Pero eso es una impostura, lo sabemos, ¿sí? Entonces me parece que a nivel virtual quizá esos lugares, ¿no es cierto?, donde uno pueda justamente poder descolocarse de ese sí mismo, ¿sí? Hay una relación ahí que, claro, siempre va a haber algo de ficticio, pero no deja de ser una proyección imaginaria de uno sobre la pantalla que deviene al otro, pero el problema es que aquí es la pantalla la que te devuelve, ¿sí? Pero bueno, por un lado, se puede justamente ubicar algunas formas tecnológicas en las que uno pueda sacarse la imagen de sí mismo, o si no, simplemente, ¿sí?, centrarse en la imagen del otro, sin que eso sea un acto de voluntad, ¿sí?, sino de posición, ¿sí?, que no es sencillo tampoco, porque, por ejemplo, ahorita me veo así todo el rostro agrandado en la imagen, ¿no? Pero bueno, yo creo que esas son, no deja de introducir
dudas, ¿sí? Sobre justamente el trabajo en la clínica, porque no quiere decir que no, algún rato no tengamos que volver también al trabajo netamente en lo virtual, ¿eh? ¿Sí? En fin, yo seguiré insistiendo que en todo caso hay cosas que se mantienen, elementos que son, me parece, si no imprescindibles, importantes, que se ponen en juego en lo presencial, ¿sí? En ese cuerpo que habla, en todo caso. En fin, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, ya como no hay comentarios o preguntas, ya como también estamos un poco justos de tiempo, vamos a dar por terminada la conferencia de este día y el ciclo de conferencias, que hoy es la última. Le agradecemos nuevamente a usted, Carlos, por aceptar. Esperamos reencontrarnos en un futuro con un nuevo tema igual muy interesante como el de hoy día. No sé si tal vez usted tiene algún tipo de comentario o algo que desee opinar para cerrar esta conferencia y de ahí ya daríamos por terminado. Bueno, sí, yo básicamente es un poco agradecerles la invitación, ¿sí? Agradecer la invitación de poder tener esos espacios que me parecen muy refrescantes, ¿sí? Me parecen muy refrescantes que jóvenes promuevan estos lugares de encuentros y a veces también incluso puede ser a veces encuentros con nosotros de palabra, ¿no? Donde se pueda decir algo de lo que se escucha, de lo que se ve, y como les dije, de lo que uno investiga y de lo que uno pasa con su propia experiencia de lo inconsciente. Así que sí, me parece muy chévere. Voy a hacer así muy sencillo de que estén estos espacios abiertos para que pues, se pueda seguir trabajando siempre un poquito eso, ¿no? Usando ese término que dije hace un momento, en esa línea de que me ha parecido así, una cuestión así refrescante. Sí, y ya está. Así que nuevamente mi agradecimiento. Espero algún ratito poder volver a decir algo, si se presenta la oportunidad, con mucho gusto, ¿sí? Bueno, siempre dependerá un poco de qué anda uno en la vida, pero sí me apetece, por lo menos, ¿ah? Así que bueno, hasta una próxima y bueno, muchas gracias. Listo, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están presentes, a los que también no están presentes y nos pueden estar viendo por Facebook Live o por otro tipo de red. Y eso, daríamos por terminar el ciclo. Una buena noche con todos y con todas y con todos. Nos estaríamos reencontrando en un futuro con Carlos. Hasta Chao. luego.